Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a explicar el rotacional de un campo y cuál es su interpretación geométrica. Antes de definir lo que es un rotacional, debemos regresar un poco y recordar lo que son los campos vectoriales en dos dimensiones. Sea de un conjunto en R2, o sea, una región plana. Un campo vectorial sobre R2 es una función f que asigna a cada punto x, y en la región D un vector bidimensional f, x, y. Para representar esta función vectorial podemos hacerla con diversas notaciones, pero en los ejemplos P es la función que representa las componentes horizontales de los vectores y Q es la función que representa la componente vertical en los vectores. Los campos vectoriales de tres dimensiones. Sea de un subconjunto en R3, un campo vectorial sobre R3 es una función f que asigna a cada punto x, y, z en D un vector tridimensional fx, y, z. También existen diversas notaciones para representarlos y P representa la componente horizontal de este vector, Q la componente vertical y R la componente de la profundidad. Esta es la representación gráfica de un campo vectorial de dos dimensiones. Como dice su definición, a cada punto x, y se le asigna un vector y cada vector en cada punto está dado por la ecuación menos y más x al cuadrado j. Este campo puede usarse para representar infinidad de cosas, como ejemplo, el flujo de un fluido. Y ahora vamos a verlo en tres dimensiones. Partiendo de la idea de que este campo vectorial representa el flujo de un fluido, podríamos imaginar que aquí hay una pequeña pelota. El fluido, el flujo, hará que esta pelota se mueva a través de todo este campo, siguiendo varias direcciones, pero ese flujo también hará rotar a la pelota. Pero ¿cómo nosotros podemos calcular la dirección y la rotación de esa pelota? Eso lo hacemos gracias al rotacional. Ahora, el rotacional es el vector que representa la rotación en esta pequeña área infinitesimal y como vemos en la figura, posee una dirección y siguiendo la regla de la mano derecha también podemos conocer la dirección de esa rotación. Por ejemplo, si la pelota estuviera aquí, conociendo la magnitud del vector, la rotación sería mucho mayor. Y si la pelota se encontrara por acá, nosotros conocemos, gracias a la regla de la mano derecha, que el sentido de la rotación sería contrario. Si f es un campo vectorial y existen las derivadas parciales para cada uno de sus componentes, entonces el rotacional de f es el campo vectorial definido por la siguiente ecuación. Definamos una forma más fácil de representarlo. Si utilizamos el operador diferencial nabla, que es este de acá, y este lo hemos utilizado en otras aplicaciones, porque con nabla se opera sobre una función escalar y esta produce el gradiente de una función. Partiendo de la idea de que nabla es un vector también, podemos considerar el producto cruz formal de nabla y el campo vectorial f como sigue. El producto cruz entre nabla y el campo vectorial f da como resultado este determinante, y al operar el determinante obtenemos este campo vectorial. Por lo tanto, la manera más sencilla de representar el rotacional
de un campo vectorial f es como el producto cruz entre el operador nabla y el campo vectorial f. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Este consiste en encontrar la rotacional de f, que es la función del ejemplo del plano cartesiano. Primero identificamos las componentes de este vector y luego resolvemos el determinante. Para resolver este determinante utilizamos el método de cofactores y copiamos y. Luego hacemos una multiplicación cruzada. La derivada respecto de y por 0 menos la derivada respecto de z de x cuadrado, y así encontramos el componente en y. Luego hacemos lo mismo con j. J, por ser una posición impar, se le agrega el signo menos. Ahora hacemos lo mismo, la multiplicación cruzada. La derivada parcial respecto de x por 0 más menos la derivada parcial respecto de z por menos y. Ahora con el último componente, con k, sería la multiplicación de la derivada parcial respecto de x por x al cuadrado y restamos la derivada parcial respecto de y por menos y. La derivada parcial respecto de y de 0 es 0. La derivada parcial respecto de z de x al cuadrado es 0. La derivada parcial respecto de x de 0 es 0. Y la derivada parcial respecto de z de menos y es 0. Entonces nos queda encontrar estas únicamente. Que la derivada parcial de respecto a x de x al cuadrado sería 2x. Y la derivada parcial de menos y respecto a y sería menos 1. Y el resultado sería este, que tiene únicamente componentes en z, como se mostraba en el ejemplo. Un campo vectorial f mayúscula es conservativo si es el resultado de la gradiente de una función f. Y si f es una función que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional del gradiente de f es 0. Por lo tanto, el rotacional de cualquier campo vectorial que sea conservativo siempre será 0. Tomando en cuenta esto, resolveremos el siguiente ejemplo. Demuestre que el campo vectorial f no es conservativo. Primero identificamos las componentes de este campo vectorial, calculamos el determinante, resolvemos las derivadas parciales y obtenemos el rotacional. Como el rotacional es distinto de 0, podemos concluir que este campo vectorial no es conservativo. Y esto fue todo. Muchas gracias por ver.